Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad de Jalapa al presente webinar a cargo de la Dirección de Posgrados, que tiene título Ingeniería Social, un reto en la investigación forense, a cargo de nuestra querida ponente y docente, orgullosamente de la Universidad de Jalapa. Hablo de la doctora Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel, de quien me permitiré hacer uso de la voz para presentar su síntesis curricular. Ella cuenta con la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Veracruzana. Tiene 12 doctorados en diversas disciplinas como investigación forense, 9 doctorados honoris causa. Además es autora de 28 libros y coautora de 6 más entre ellos. Poder, sociedad y estructura son algunos de los temas. Una mirada al dolor desde la perspectiva social, letras solas, metodología de la investigación criminal, la historia de la clínica criminal, criminología dinámica, ensayos, reflexiones y propuestas criminológicas. Y un tema también interesante, lo que la ira te hereda. También cuenta con una maestría en medicina forense en la Universidad Veracruzana. De sus doctorados honoris causa sobresalen los recibidos en Perú, Argentina y Colombia por sus investigaciones en las áreas forenses y de trabajo sobre violencia, así como los otorgados por la Asociación de Deontología y Ciencia Forense. Participó en la elaboración de protocolos de actuación que ha generado la realización de nuevas competencias y fue la primera jefa de división de la división científica de la cual es fundadora y es la primera mujer en la comisaría general. Por esta trayectoria, a la revista Forbes la colocó entre el listado de las 100 mujeres más poderosas en México. Me siento muy orgullosa de presentarla, estimada doctora Patricia Rosalinda Trujillo. Le Muchas cedo el uso de gracias. la voz. Muchas gracias. A usted, maestro, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a las autoridades de nuestra querida Universidad de Jalapa, que siempre a la vanguardia tienen a bien compartir todo lo que permita innovar, desarrollar nuevas construcciones de conocimiento, pero sobre todo estar cerca de ustedes, a quienes saludo muy respetuosamente y les invito a disfrutar esta plática. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ingeniería social y cómo hoy en día se expresa como un gran reto para la investigación y sobre todo para la investigación forense. Así que permítanme compartir pantalla para que podamos encontrar un espacio a través del cual conozcan ustedes lo que se está trabajando actualmente y lo que podemos lograr juntos cuando ingresamos a nuestro posgrado. Fíjense bien, a mí me encanta el lema de nuestra universidad: evolucionar y trascender desde el ámbito digital, saber para trascender. Una universidad que nos ofrece la posibilidad de llevar a efecto estudios desde nivel licenciatura, de maestría, de doctorado, cursos de actualización y diplomados. Hoy quiero platicar brevemente con ustedes al respecto. ¿Qué les parece si hablamos un poco del panorama general, del contexto actual, de qué pasa con los ataques cibernéticos, algo de estadística, qué es el índice de civilidad digital y algunos comentarios sobre lo que puede ofertarnos el estudio en profundidad de esta interesante área que particularmente sería de interés para las ciencias forenses y, por qué no decirlo también, para el área de derecho? Nosotros podemos encontrar que no se conoce una ciencia si no se conoce una historia. Y vamos a hablar un poquito de la ingeniería social. No crean que es tan reciente. Permítanme presentarles a Jacob Cornelis van Mark. Él fue el creador de lo que hoy conocemos como ingeniería social. Era holandés, era hijo de un pastor metodista y trabajaba muy duro en una empresa. Era su empresa. Y lo que más le importaba era que sus empleados se encontraran muy bien. Entonces empezó a observarlos y a tratar de delimitar qué condiciones favorecían el trabajo del día a día. Tuvo un fiel seguidor, Emily Chason, quien no nada más llevó a efecto el crecimiento de estos estudios, sino que incluso publicó un artículo y sorprendentemente, mientras en México estábamos en la Revolución Mexicana, en enero de 1910
teníamos ya un primer artículo en el Journal de Sociología, ¿se imagina? Fue hasta noviembre donde empieza nuestra revolución y nosotros en enero ya teníamos un journal que hablaba de la ingeniería social. Y hoy en día no podemos hablar de un ataque cibernético, sino encontramos una dinámica y una vinculación y una relación muy estrecha con la ingeniería social. Pero bueno, ¿qué es la ingeniería social? Se los voy a decir muy sencillo. Es una práctica a través de la cual se manipula psicológicamente a las personas. ¿Para qué? Para que compartan información confidencial o bien para que realicen acciones inseguras. Básicamente la ingeniería social trabaja preparando a la sociedad para que reciba un mensaje y ese mensaje lo haga suyo y de esta manera se aperture la posibilidad de desarrollar los ataques informáticos. ¿De qué manera se expresa esta ingeniería social? Es muy variada. Vamos a hablar de algunos de los más frecuentes casos, por ejemplo, el pretexting, en donde se crean escenarios, en donde se brinda dentro de ese escenario la capacidad de acercarse a un ordenador ajeno, de brindar cierta confianza y empatía, ¿para qué? Para robar la información e instalar un malware. ¿Y qué pasa con el tailgating? Bueno, se ingresa a una organización, la persona asume una actitud muy diferente a su real pretensión y logra sustraer las claves y, por qué no decirlo, instalar malwares, ransomware y lastimar muchísimo la operación de esa empresa. ¿Y qué pasa con el dumpster diving? Bueno, pues en algunas ocasiones, no en todas las empresas tienen el cuidado necesario para poder llevar a efecto la destrucción de aquellos documentos que por alguna situación ya no son necesarios, pero que tienen información sensible. Y entonces, en este mecanismo se sustrae lo que se desecha y se obtiene muchísimas capacidades para ir 2 o 3 veces adelante de la propia empresa. Y qué hablar del shoulder surfing, a través del cual, de una manera muy sagaz, se pueden obtener claves al estar a través de un descuido de quien está manejando su ordenador. O el blue snarfing, en donde se revisa el celular para obtener las credenciales y ¿saben para qué más? Para conocer el contenido de la cuenta y de esta manera obtener criterios de ventaja sobre quién maneja de manera muy particular en una empresa datos sensibles. Este es muy común y a veces nos damos cuenta que tenemos encendido el Bluetooth y hay personas que sí saben quiénes deben llevar a efecto esta actividad para poder obtener estos datos y penetrar completamente a la información y manejarla. Y del baiting, a través del cual se dejan memorias USBs muy atractivos al lado de una computadora y esto va a traer como consecuencia que alguien, queriendo saber de quién es la computadora, la introduzca sin cuidado su ordenador y con esta introducción podemos decir que adiós a su información. O del phishing. El phishing, fíjense que al principio estaba considerado nada más como la capacidad para crear perfiles falsos o correos que traían como consecuencia la posibilidad no solo de extraer información del sujeto, sino también de sus contactos. En una diapositiva más les voy a decir lo que la ciencia ha logrado verificar acerca del phishing, pero permítanme compartirles que durante todo este periodo, en este año y medio, uno de los criterios que más se ha incentivado dentro de la conducta de los cibercriminales es el phishing, a través del cual llevan a efecto el robo de información de una manera muy elegante, propiciando que la persona les brinde todos los datos sensibles. Mucho cuidado porque las últimas cuestiones han generado que hablan por teléfono, dicen que son de un banco, que están estableciendo una situación precautoria, que por favor lleven a efecto un retiro sin tarjeta con una clave que ese banco les va a dar, porque ellos detectaron que está en peligro la cuenta. Y cuando se hace ese retiro sin tarjeta y piden los números del mismo, están sustrayendo de una manera muy elegante la capacidad económica y destruyendo, obviamente, el ánimo, la confianza y, por qué no decirlo, incluso hasta el capital de la persona. Las redes sociales. En las redes sociales ya se perdió desde hace algunas décadas lo que es la importancia de la privacidad y se confunde ahora la privacidad con la publicidad
Y se considera que entre más pública es mi vida, mayor control y poder tengo dentro de una sociedad, y lo que a veces no nos damos cuenta es que estamos llevando a efecto una situación que pone en riesgo no solo mi navegar dentro del Internet, sino también a mis contactos. Bueno, ¿qué les puedo decir del hoax? En donde se lleva a efecto la publicación de noticias argumentando que son de organismos oficiales institucionales cuando estas son falsas, o el scareware, cuando de repente en tu pantalla aparece una señal en donde te dice tu computadora está infectada, da clic aquí y nosotros te ayudamos a resolverlo. El cyberbullying, que es una forma muy cruel a través de la cual las niñas y los niños son afectados. Y lo más lamentable es que en ocasiones, por no decir en la mayoría de los casos, son sus propios amigos, compañeros y familiares lo que lo realizan. Y si queremos hablar de poder, autoría, control, supremacía, ¿qué opinan de los retos que les ha costado la vida a muchos, a muchas, pero sobre todo que ha trastornado la visión de lo que es el ejercicio de Internet? Porque el Internet nos brinda grandes ventajas. Va de la mano un fenómeno bastante triste que no tan solo deriva en el envío o en la publicación no autorizada de fotos indecorosas, sino que puede llegar a efecto incluso a impactar en situaciones de trata de personas o secuestros y la pérdida completa de una vida. ¿Todo por qué? Por el grooming. Porque una persona se hace pasar por quien no es y aprovechando los momentos de soledad, de depresión o de ilusión, lleva a tal punto a su víctima que le propone toda situación que jamás aceptaría si estuviera dentro de un criterio de racionalidad, porque los llamados o mal llamados ingenieros sociales tienen una capacidad de penetración que pueden detectar cuáles son las áreas sensibles o vulnerables de quienes están trabajando. Y de esta manera los envuelven, las envuelven y condicionan graves riesgos. Así que hagan de cuenta que de la misma forma como se puede introducir a un ordenador, los ingenieros sociales se introducen en el propio control de cada una de las personas. A manera de síntesis, podemos decir que las técnicas de ingeniería social se pueden ubicar como una gran empresa. Se basan en el reconocimiento de la confianza que expresan quienes están contactando, incluso con manejo de autoridad, con una voz bastante atractiva, con tráfico de influencias, manifiestan gran carisma, amabilidad, una falsa empatía e incluso brindan alguna información, obviamente falsa, de su propia persona, con el fin de dar y recibir, y son consistentes, son muy pacientes, requieren incluso de mostrar escenarios de validación social y siempre están alerta y visualizando quién necesita atención. Con psicología invertida, asumen autoridad. Por ende, Emerson realiza una descripción bastante acertada. Es el engaño humano como medio para el robo de la información. Engaño humano como medio para el robo de la información. Y bueno, les hablaba hace algún momento lo que sucede con los escenarios en los cuales se desarrolla el phishing, y permítanme compartirles que de los ataques sociales que se brindan, los más importantes son los que se generan a nivel personal, pero no siempre son denunciados. Y dentro de estos ataques que se brindan a nivel personal, podemos encontrar que los datos pueden encontrarse más allá de lo comprometido y establecer criterios a través de los cuales las personas generen una información que, insisto, no solo pone en riesgo a su propia persona, sino a sus actividades, a sus contactos, a las actividades de sus contactos, y bueno, esto crece día a día. Aunque las empresas tienen conciencia de lo que significan estas actuaciones de ingeniería social, lamentablemente no han afrontado de manera certera lo que debiera ser. Les comentaba del phishing hace algún momento. Fíjense ustedes, aproximadamente Google bloquea más de 100 millones de mensajes de phishing al día.
Y se ha encontrado una situación muy especial. En la medida que la persona se encuentra con mayor tranquilidad, es cuando tiene mayor riesgo para el phishing, porque se confía. Y caemos entonces en una situación de crisis. Y en una situación de crisis no tan solo desde el punto de vista personal o empresarial, sino para la investigación. Y si observamos bien la construcción de la palabra crisis, y si vemos que está formada por kanjis, y que un kanji significa peligro, kiken, y el otro significa oportunidad, que es kikai, podemos ubicar que dentro de la cultura japonesa nos brindan una orientación para enfrentar situaciones difíciles, que es la oportunidad, en donde podemos obtener información, analizarla, establecer responsabilidades, definir estrategias de comunicación, actuar, preparar, registrar y sobre todo tener las herramientas necesarias para disminuir la vulnerabilidad, porque esto sí es importante que lo recordemos, no hay algún momento en que podamos decir que estamos al 100% protegidos. Es decir, no podemos de considerar que todo es absolutamente seguro. Siempre hay un grado, aunque sea mínimo, de vulnerabilidad y a ese grado mínimo es al que tenemos que aspirar. Una de las cuestiones importantes es que, por ejemplo, para el caso de phishing, Google ya ha generado una herramienta en la que puede medir qué tan proclive o no es nuestro comportamiento para caer en esta situación. Y algo muy importante, se crea el índice de civilidad digital o de cibercivilidad en el 2021. Es un conjunto de encuestas que se realizan a personas para ver de qué manera están practicando o no actividades seguras y cuál es su percepción ante las mismas. Fíjense bien que lamentablemente hay más preocupación por situaciones de troleo, misoginia y bullying en México por situaciones que pueden ser de altísimo riesgo, como lo es el sexting, como es la generación de grooming o incluso los ataques. Y lamentablemente nuestro país tiene que trabajar muchísimo porque actualmente se encuentra en el penúltimo lugar de ciberseguridad. Quiero compartirles este video. Es muy interesante para que vean hasta dónde la conducta tecnológica puede impactar en la conducta dentro de las relaciones interpersonales e incluso generar lesiones al tejido social y provocar alteraciones en su dinámica. Si me lo permiten, dejo de compartir un segundito y vamos a presentar un video que no dura más que 4 minutitos para que ustedes puedan de manera visual comprender por qué decimos, incluso titulamos a esta plática como un desafío para la investigación forense. Quisiera decirles en este momento también que gran parte de los criterios de actuación que se utilizan para la investigación y que obviamente parten de la metodología científica son encaminados para promover la certeza al momento de llevar a efecto el juicio y sobre todo para la creación de pruebas que nos permitan establecer la idoneidad de las mismas y con ello evitar situaciones que puedan traer una variación importante en nuestro comportamiento. Pues ya está listo el video, así que en unos segunditos lo vamos a poder apreciar. Es un video que nos va a invitar a una reflexión muy grande y que nos va a comprometer a la reflexión. Así que el impacto de las nuevas tecnologías lo vamos a ver en este instante.
Y eso es lo que queremos evitar. Porque las tecnologías son absolutamente importantes para el desarrollo, para la comunicación, para el crecimiento, para las interacciones personales, para la cultura, para el arte, para el deporte. Pero cuando no se establecen los criterios de civilidad que permiten establecer dentro del mundo digital los parámetros estrictos a través de los cuales podamos crecer juntos, como la propia revolución industrial 5.0 en la que hoy vivimos, se desarrollan actitudes de polarización que impiden encontrar beneficios en las estructuras que fueron creadas para que el ser humano tuviera un mejor nivel de desarrollo. Y la investigación forense permite, a través de criterios específicos, el conocimiento del por qué, del para qué, del de qué manera y va más allá. Establece líneas mediante las cuales podemos crear paradigmas a través de los cuales un enfoque cuidadoso delinea cuáles son las características que permitan generar la prevención, la civilidad dentro de los criterios del manejo de las redes y sobre todo la detección de las características de los ciberdelincuentes. Gracias por su amable atención y los esperamos en el posgrado.